Bueno, compañeros, muy buenas noches. Vamos a platicar el día de hoy ya un poquito acerca del esquema del juicio ordinario. Ahí se los pasé yo por WhatsApp, pero se los quisiera explicar un poquito más detalladamente. Bueno, vamos a comenzar con esto. Bueno, esquema del juicio ordinario. Bueno, recordémonos que el juicio ordinario, a ver, Mayro, ¿qué es para usted el juicio ordinario? Es aquel juicio donde es el prototipo y donde se van a ventilar aquellos derechos controvertidos que no están regulados en los otros juicios. Muy bien. Es el juicio de conocimiento donde se van a ventilar todas aquellas controversias que no tengan un juicio específico donde ventilarse, así como lo dijo Mayro. Bueno, el primer acto de este juicio es la demanda. Nosotros ya no estamos familiarizados con la demanda, ya la hemos visto, ya la hemos analizado. Y a raíz de eso, el primer acto es la demanda. El artículo 61 no lo vamos a leer más, están los requisitos, que se lo hemos leído varias veces, no lo vamos a perder tiempo en verlo. El artículo 63 establece que cada escrito que se presente deben presentarse números de copias. De todo escrito y documento que se presente deben entregarse tantas copias claramente legibles en papel común o fotocopia como partes contrarias deben ser notificadas a cuya disposición quedará desde que sean presentadas. Para el efecto, dice, de este artículo se considerarán como una sola parte los que litigan unidos y bajo una misma representación. Los litigantes presentarán una copia adicional debidamente firmada que utilizará el tribunal para reponer los autos en caso de extravío. Los escritos será constar el número de copias que se acompañen. Por ejemplo, nosotros vamos ahí actor y demandado, entonces nosotros acompañamos la demanda, acompañamos el duplicado, que aquí lo dice que una copia, esa copia extra que se refiere a este artículo es esa copia extra que se refiere aquí se le llama duplicado. ¿Vieron ustedes los memoriales, los ejemplos que yo les di? Ahí son dos partes. Entonces se acompaña el original, se compra el duplicado y una copia como partes hay actor y demandado, son dos, son cuatro, ¿verdad? Y la de recibido. Entonces, básicamente lo que ustedes van a dejar en el tribunal van a ser cuatro copias. El original, firmado y sellado, un duplicado firmado y sellado, y de eso sacan ustedes una copia de cada uno por cada parte que haya. Si fueran tres por cada parte que haya. Si son varios demandados, pues tendrán que agregar tantas copias como demandados existan y copias legibles de los documentos que acompañen, de la prueba documental que acompañen a dichos memoriales. Bueno, ¿se acuerdan? El artículo 79 nos habla del lugar para notificar que cada sujeto cuando promueve una acción comparezca a un tribunal tiene que señalar lugar para recibir notificaciones. Dice, los litigantes tienen la obligación de señalar casa lugar que estén situados dentro del perímetro de la población donde reside el tribunal al que se dirijan para recibir las notificaciones y serán las que procedan, aunque cambien de habitación, mientras no expresen otro lugar donde deban hacérselas en el mismo perímetro. Tenemos la obligación de señalar un lugar para recibir notificaciones dentro del perímetro del tribunal. Y si nosotros no cambiamos de lugar para las notificaciones, nos van a seguir notificando las siguientes en ese lugar. Dice, en la capital deberán fijar tal lugar dentro del sector comprendido entre la primera y 12 avenidas y la primera y 18 calles de la zona 1, salvo que se señale oficina de abogado colegiado para el efecto. No se dará curso a las primeras solicitudes donde no se fije por el interesado lugar para recibir notificaciones de conformidad con lo anteriormente estipulado. Sin embargo, el demandado y las otras personas a las que la solución se refieran serán notificados la primera vez en el lugar donde indiquen por el solicitante. El que no cumpla con señalar la forma prevista para recibir notificaciones se le seguirán haciendo por los estados del tribunal sin necesidad de procedimiento. Eso lo habíamos visto. Entonces, tenemos que señalar el lugar para recibir notificaciones, porque si nosotros no señalamos lugar para recibir notificaciones, entonces nos van a notificar la primera vez donde indica el actor y las demás veces por los estrados del tribunal. Los estrados es una sección del tribunal, del juzgado, de la judicatura, que es una especie como un pizarrón, ¿verdad? Es una especie de madera que hay ahí, un madero, algo así, tipo tamaño de un pizarrón, y ahí van colgando las notificaciones que se hacen por los estados del tribunal para que los sujetos comparezcan ahí para
señalar lugar para recibir notificaciones. El artículo 106, que tiene que al establecer, dice, dígame. Disculpe, a mí me surgió una duda que la vez pasada que le había preguntado del artículo 79, ¿qué pasaba con las partes que no tenían residencia en el lugar de perímetro del tribunal? Y a mí me surgió duda con el artículo 73 que habla de notificaciones por exhorto, despacho o su suplicatorio. ¿Podría explicar eso, por favor? Bueno, usted va a demandar a alguien y el demandado está por ejemplo, en Monjas, está en San Carlos Alzatate, está en San Luis Ilotepeque. Entonces, para poderle notificar a él, usted va a señalar su lugar para recibir notificaciones de la residencia donde él está, de conformidad con la acción personal, ¿verdad? Nos hace cualquier renuncia o sometimiento jureste, como le establece dicho artículo, y va a ordenar que se haga por medio del despacho. Se hace cuando el juez de primera instancia se dirige a un inferior, eso se llama despacho. Así se llama la comunicación procesal para darle a un sujeto que está fuera del tribunal. Pero cuando es, por ejemplo, puede ser en la cabecera departamental de Jutiapa, puede usted comisionar al juez de primera instancia, ¿verdad? Esto se llama exhorto. Y si tuviera que notificar a alguien por medio de la Corte Suprema de Justicia o otro tribunal mayor, se llama carta rogatoria. Pero en fin, se le notifica a esa persona de San Luis Xilotepeque o de Monjas, de San Carlos Alzatate, por medio de despacho, que es una comunicación procesal en donde el juez delega su jurisdicción, su competencia, perdón, a otro juez para el solo hecho de notificar al demandado, le notifica. Y ya después de eso, ya el demandado en el periodo de emplazamiento tendrá que comparecer a, no sé, a interponer excepciones o a contestar la demanda. Y en ese caso en específico tendrá que señalar como lugar para recibir notificaciones un lugar dentro del perímetro de la judicatura aquí en Jalapa, que tiene que ser básicamente la cabecera departamental, y preferentemente el despacho de algún abogado jurispedito colegiado activo, ¿verdad? Un jurispedito en derecho, ¿verdad? Un jurispedito es un abogado, ¿verdad? Que defiende de palabra. Un jurispedito en derecho es aquella persona que defiende o asiste técnicamente o patrocina técnicamente persona tanto de palabra como por escrito. No sé si queda su duda ahí disipada. Sí, muchas gracias, bastante claro. Okay. Bueno, entonces analicemos el artículo 106 y 107, es lo que establece la demanda, dice. El 106 ya lo habíamos visto, ¿verdad? Dice, la demanda se fijarán con claridad y precisión los hechos en que se funden, las pruebas que van a rendirse y finalmente el derecho y los fundamentos del derecho y la petición. Y el 107 dice, el actor deberá acompañar a su demanda los documentos con que funde su derecho. Si los tuviera a su disposición, si no los tuviera a su disposición, mencionará con la individualidad posible, expresando de lo que ello resulte. Dice, si no los tuviera a su disposición, los mencionará con la individualidad posible, describiendo el documento de la forma más que pueda determinar sus características y que pueda individualizarlo bien, expresando lo que de ellos resulte, y diseñará el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentre para que ahí sean requeridos. Entonces, cuando nosotros tenemos que acompañar los documentos, nosotros promovemos un juicio oral de fijación de pensión alimenticia, ahí los documentos claves, certificados de nacimiento, con que acreditamos el vínculo de parentesco con las personas de los alimentados, o también certificados de matrimonio. Entonces, en ese caso particular, se deben acompañar esos documentos y copias de ellos a la demanda, ¿verdad? Tantas copias, los originales van en la demanda, y en el duplicado y las demás copias van fotocopias de esos documentos, ¿verdad? Que tienen que ser claramente legibles, y en el caso de que no se presenten, pues nos van a rechazar la demanda, ¿verdad? Y dice en el artículo 108, establece esa consecuencia de rechazo, dice, si no se presentaran con la demanda los documentos en que el actor justifique su derecho, no serán admitidos posteriormente, salvo impedimento justificado. Bueno, ese es el primer acto. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿No? Bueno, entonces hablemos ahora. ¿Sí? Ninguna duda, Lick. Hablemos del emplazamiento. A ver, Abner, ¿qué es el emplazamiento? Eso ya lo vimos, muchachos, eso ya lo vimos.
¿Puedo yo, Ole? Bueno, dele usted, pues. Es aquel plazo que da el juez para que conteste la demanda al el demandado. La fase Y que procesal. varía, Cada- y que varía dependiendo dependiendo el plazo, varía los días del plazo dependiendo del juicio Bien. que se trata. Es un plazo, periodo de tiempo, como dice Mayros, a través del cual se llama a juicio, se notifica legalmente y se le da ese plazo a la persona que está legalmente notificada para que realice alguna actitud frente a la demanda, ¿verdad? Y para que haga valer su derecho de defensa. Entonces, el emplazamiento en el proceso ordinario, en el juicio ordinario, es de 9 días. 9 días. Recuerden que estos días son días hábiles, ¿sí? No se cuentan los feriados, los asuetos, ni fines de semana. El artículo 111 dice, presentada la demanda en forma debida, el juez emplazará a los demandados concediéndoles audiencia por 9 días comunes para todos ellos. Pues esos 9 días, ¿para qué son? Para que dentro de los primeros 6, para que ellos hagan la actitud que corresponde. Y nosotros ya conocemos las actitudes. Y lógicamente que es para que contesten la demanda, ¿verdad? Porque para que entre los primeros días 6, pero entre los primeros 6 días de emplazamiento interpongan sus excepciones previas, para que después contesten la demanda en sentido negativo e interponen excepciones perentorias, etcétera. Todos eso nos estamos adelantando un poquito a lo que vamos a ver acá. Entre los primeros 6 días de emplazado se van a hacer valer las excepciones previas. Recuérdense que hay unas excepciones que son de carácter no preclusivo, que se pueden hacer valer en cualquier momento del proceso, siempre y cuando los argumentos de estas excepciones nazcan en la secuela posterior en el juicio, del proceso, en la actividad probatoria o en los demás actos rituales posteriores al emplazamiento. Eso lo sabemos nosotros. Entonces, el artículo 116, todas las excepciones, que eso el artículo ya lo hemos visto hasta la saciedad. El artículo 120 también establece el periodo para poder interponer las excepciones. Dice, artículo 120, dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer valer las excepciones previas, sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de dispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, cosa juzgada, transacción, concedida y prescripción. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Tramita la vida de los incidentes. Entonces, sabemos que entre los primeros 6 días hacemos valer las excepciones previas, pero nosotros podemos hacer valer en cualquier etapa del proceso la litispendencia, la falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Bueno. Dentro de los 9 días de emplazamiento, recuérdense que una vez agotadas nosotros podemos venir y contestar, nosotros podemos interponer excepciones perentorias dentro de los primeros 6 días. Pero si no deseamos interponer excepciones previas, pues entonces venimos y contestamos la demanda. Pero para eso tenemos 9 días. Si nosotros interponemos excepciones previas y las declaran sin lugar, entonces nosotros procedemos a contestar la demanda siempre y cuando todavía tengamos tiempo, estos 9 días, para poder contestarla. Pero el tiempo para poder contestar la demanda fundamentalmente son 9 días. Y entre esos 9 días se pueden dar algunas actitudes. Primero se puede dar el allanamiento, que ese ya lo habíamos visto. Recuerden ustedes que el allanamiento es aquella figura donde prácticamente el demandado acepta la pretensión del actor, se conforma con las proposiciones de hecho que hay en la demanda y acepta la pretensión del actor. Entonces, ¿qué consecuencia lleva eso? Que se dicte sentencia de forma automática, ¿verdad? De ratificación de él. Artículo 115. Si el demandado se allanara la demanda, el juez previo de ratificación fallará sin más trámite. ¿Sí? La rebeldía
Recuerdan ustedes que la rebeldía es aquel estatus jurídico de un sujeto que es una actitud pasiva, negativa, en donde el demandado no muestra ninguna actitud frente a la demanda, ¿sí? Entonces es declarado en estado de rebeldía. Dice artículo 113, si transcurrido el término del emplazamiento el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, se le dará el juicio en su rebeldía a solicitud de parte. Eso es solicitud de parte. Los efectos de la rebeldía los conocemos cuando vimos esa figura. También nosotros podemos interponer, contestar la demanda y interponer excepciones perentorias, dice artículo 118. La contestación de demanda deberá llenar los mismos requisitos que el escrito de demanda. Si hubiera de acompañarse documentos, será aplicable lo dispuesto en el artículo 107 y 108, que deben acompañarse, si de no estar, pues se van a rechazar. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Las necesidades después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Muy bien. Pues también tenemos nosotros la reconvención, que sabemos que la reconvención es el acto por medio del cual el demandado demanda al actor. Demanda al actor. La reconvención o contrademanda, ¿verdad? O contrademanda. Nosotros demandamos como actor, el actor demanda, ejerce una pretensión en contra del demandado y el demandado viene y reconviene. ¿Qué requisitos indispensables para reconvenir? Ya lo vimos en su oportunidad. No podemos dejar viva la demanda del actor. Tendríamos que contestar en sentido negativo, interponer excepción perentoria o excepciones perentorias en contra de la misma. Y acto seguido, reconvenir. Reconvenir. Y cuando reconvenimos, le van a correr 9 días de emplazamiento también al actor, para que el actor interponga las excepciones previas que considere oportunas en contra de la reconvención o en su defecto que conteste la reconvención y que interponga las excepciones perentorias que deba o a que se allana a la reconvención o pues él ya tendrá que ver qué actitud es la que hace, ¿verdad? Pero esos 9 días son para que tomen una actitud frente a la reconvención. También se le emplaza por 9 días, en el caso de que exista reconvención. No sé si tenemos alguna duda. Dice artículo 119, dice, solamente al contestar la demanda podrá proponerse la reconvención, siempre que lo siguiente, dice, que la pretensión que se ejercite tenga conexión por razón del objeto del título de la demanda, no debe seguirse en distintos trámites. En resumen, cuando nosotros vamos a reconvenir, tiene que ser la misma pretensión, la misma. Estamos nosotros invocando una causal de divorcio, tiene que ser la misma. El actor nos está invocando una causal, nosotros no podemos venir a agarrar otra y reconvenirlo, no, teníamos que agarrar la misma, que tomar la misma. ¿Sí? Teníamos que tomar la misma. ¿Sí? Es la misma. Por favor, a los compañeros que acaban de entrar, hace el que tardan un rato, les acabo de publicar el link de la asistencia para que por favor se anoten en él. Fueron tan amables. Bueno. Entonces, como les venía diciendo, pues en caso de la reconvención, lo importante de la reconvención es que sea la misma pretensión. Que sea, en primer lugar, tienen que ser los mismos sujetos, ¿verdad? La lógica nos empuja a establecer qué es lo que lo son. Porque si yo voy a reconvenir, pero tiene que haber una conexión por razón del objeto o del título de la demanda, con relación al título que se acompaña o al objeto. Básicamente tiene que ser la misma pretensión. ¿Sí? Tiene que ser alguien, si alguien me está promoviendo una demanda de divorcio y está alegando la causa de abandono, puedo venir a reconvenirle y decirle, bueno, yo no abandoné el hogar conyugal, el que lo abandonó fue ella, no yo. Ahí. No voy a venir yo y que una persona me está demandando en un juicio ordinario y está utilizando los malos tratos, las riñas, disputas continuas y de repente vengo yo y le voy a reconvenir y voy a utilizar la causal o la causa para obtener el divorcio de la disipación de la hacienda doméstica. No,
Eso no tiene ninguna relación. Tiene que tener conexión por razón del objeto del título. ¿Sí? El título es porque la obligación nace en un documento, nace en un negocio jurídico que está plasmado a través de algún documento privado, que está plasmado en un acta levantada ante el alcalde del lugar, está en escritura pública, etcétera, las formas que establece la ley, ¿verdad? ¿Tenemos alguna duda de esto? ¿No? Bueno, entonces sigamos. Vamos a analizar ahora la prueba. Ya más adelante, en la otra semana, vamos a comenzar a hablar de la prueba. Yo creo que la otra semana es la última semana de clases, ¿o no? ¿Cuántas semanas nos quedan de clases? ¿Alguien sabe? Dos leaks, ¿Cómo? 2 semanas. Esta y la otra. Ajá, esta que viene y la otra. O sea, todavía tenemos... Todavía queda una semana en abril y otra en mayo. Ah, qué bien. Entonces nos va a dar tiempo para terminar esto primero, Dios quiera. La verdad que estoy trabajando a marchas forzadas, tratando de sintéticamente resumir lo que tenemos para que podamos dar la mejor calidad que tenemos. Bueno, pues el periodo de prueba, la prueba fundamentalmente es un medio de convicción con el objetivo de que los sujetos procesales puedan demostrar sus pretensiones, que puedan acreditar los hechos que son sometidos a conocimiento del juez. Nosotros, cuando promovemos una demanda, relatamos una serie de hechos que nosotros debemos probar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de la actividad probatoria, a través de la prueba. Tenemos que diligenciar prueba y nosotros vamos a más adelante explicar cómo es que esa prueba nace en la vida jurídica. Lo importante es que nosotros establezcamos que el periodo de prueba dentro del juicio ordinario es de 30 días. Ese periodo puede ampliarse por 10 días más cuando por si culpa del interesado no han podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo y debe pedirse con 3 días de anticipación antes de que concluya el periodo ordinario de prueba, deberá tramitarse como incidente. Y el periodo extraordinario de pruebas pues se va a dar, tiene un plazo de 120 días, un término de 120 días, y si existe prueba que debe recibirse fuera de la República de Guatemala. Entonces, el artículo 124, el 123 sería muy importante establecerlo, leerlo primero, pero leamos este. Dice, si hubiere hechos controvertidos, se abrirá prueba al proceso por el término de 30 días. Este término podrá ampliarse en 10 días más cuando si culpa del interesado no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo. Si se pidieron pruebas y por alguna circunstancia ajena, así como COVID o cualquier otra circunstancia, no se pueden diligenciar sin culpa del interesado. Y hoy en día creo que hay un motivo esencial que es la mora judicial, la saturación de trabajo que tienen las judicaturas. Si por esa circunstancia no pudiera, entonces nosotros podemos 3 días antes de que venza pedir que la prórroga del periodo de prueba para que se amplíe por 10 días más. Dice, la solicitud de prórroga deberá hacerse por lo menos 3 días antes de que concluya el término ordinario de prueba y se tramitará como incidente. De ahí dice el término extraordinario de prueba, dice, cuando la demanda o la contestación de demanda se hubieran ofrecido pruebas que deban recabarse fuera de la República y procedieran legalmente, el juez a solicitud de cualquiera de las partes fijará un término prorrogable suficiente, fijará un término prorrogable suficiente según los casos y circunstancias que no pueda acceder de 120 días. El 125 es importante, dice el término extraordinario principiará a correr juntamente con el ordinario. El término de prueba se le declarará vencido si las pruebas ofrecidas por las partes se hubieran practicado o cuando estos de común acuerdo lo pidan. Tenemos que es un periodo de 30 días y cuando ya se practiquen todas las pruebas ofrecidas y todavía queda tiempo, entonces se tiene por vencido. Y si no, cualquiera de las partes lo pueden pedir de común acuerdo que se tenga por vencido ese término de prueba, ¿verdad? Porque ya se practicaron las pruebas que se ofrecieron para su diligenciamiento por ambos sujetos procesales.
¿Tenemos alguna duda? No le... Muy bien. Bueno, la vista. Terminado el periodo de prueba, tenemos 15 días después. El juez señalará día y hora dentro del término de 15 días de vencida la prueba, de vencido el periodo de prueba de 30 días, o el extraordinario, o el ordinario, el que quieran. El juez señalará día y hora para la vista. Oportunidad en que las partes deberán presentar sus alegatos de palabra o por escrito, por medio de sus abogados, o las partes pueden alegar personalmente. La vista puede ser pública. La vista es aquella etapa procesal en donde los sujetos van a realizar los alegatos por medio de los cuales pretenden convencer al juez que la tesis que ellos plantearon en la demanda o en la de demanda y interpretación de excepciones perentorias es por la que el juez debe de inclinarse. ¿Sí? Es la que el juez debe de inclinarse. ¿Sí? Entonces, compañeros, aquí tenemos la lista de asistencia para los que acaban de ingresar. Por favor, anotarse en ella. Pues les decía que pues, la vista es lo equivalente a las conclusiones en el debate oral y público del derecho penal, ¿verdad? Aquí los sujetos, actor y demandado, hasta los terceros, hay terceros, van a hacer llegar al tribunal o al juez, a la judicatura, sus alegaciones. Esto lo pueden hacer por escrito, o se puede hacer oralmente en una audiencia, o se puede pedir también que la audiencia sea pública, con presencia de público. Comúnmente se hace por escrito, sin la presencia de público. Entonces, en la vista, las alegaciones del actor y del demandado van dirigidas a aprobar su tesis, ¿sí? A adherir al juez a la tesis que ellos están sustentando dentro del caso. ¿Cuál es esa tesis? La tesis es el demandado de su pretensión, la que pretende hacer valer las teorías jurídicas en que fundamenta esa pretensión. El demandado podrá tener su propia teoría jurídica, ¿verdad? ¿Y cuál es el fundamento para determinar que el juez pueda adherirse a la tesis tanto del actor como del demandado, que pueda adherirse a la pretensión del actor o que pueda adherirse a la excepción del demandado o a las defensas que presente el demandado? Son las pruebas. Las pruebas hay que, cuando se hace una vista, los alegatos de la vista, se van a tomar las pruebas una a una y se le va a indicar al juez cuáles son los hechos que se acreditan con esas pruebas. Y con base a esas pruebas, cómo es que se acredita la tesis del actor, la tesis del demandado, cómo es que ha nacido la vida jurídica, la pretensión que se pretende hacer valer, que sea susceptible de acogerse mediante la sentencia, o cómo es que debe inclinarse hacia las excepciones perentorias del demandado y debe declararlas con lugar y sin lugar la demanda. Ese es el objetivo. Que las partes presenten sus alegatos, ya sea por escrito, de palabra, con presencia de público o sin presencia de público. Nosotros analizamos el artículo 197. De la vista. Dice, concluido el término de prueba, el secretario lo hará constar. Concluido el término de prueba, dice, el secretario lo hará constar sin necesidad de providencia alguna, agregará a los autos las pruebas rendidas y dará cuenta al juez. El juez de oficio señalada deberá para la vista dentro del término señalado en la ley constitutiva del organismo judicial. Ahorita vamos a encontrar en la ley del organismo judicial, lo vamos a encontrar en estos momentos y en unos momentos. Oportunidad en que podrán alegar las partes de palabra o por escrito, los abogados de las partes y estas si así lo quisieren.
La vista será pública, si así se solicitara. ¿Qué quiere decir pública? Con presencia del público. Con presencia del público. Ese artículo de la Ley Constitutiva del Organismo Judicial, el artículo 142. Olvidé consignar en las diapositivas al momento de elaborarlas ayer las hice. Y dice, artículo 142, dice, plazo para resolver. Dice, las providencias o decretos deberán dictarse a más tardar al día siguiente de que se reciban las solicitudes. Dice, los autos dentro de los 3 días, las sentencias dentro de los 15 días después de la vista, dice. Y esta, dice, escuchen, la de la vista, dice, esta se verificará dentro de los 15 días después de que termine la tramitación del asunto, salvo que en leyes especiales se establezcan plazos diferentes, en cuyo caso se estará lo dicho en esta ley. Entonces, es 15 días a partir del vencimiento de la prueba. 15 días a partir del vencimiento del asunto, como dice aquí, de la terminación del asunto. El fundamento legal, yo no pude consignar el 142 aquí, pero si quieren lo vamos a consignar aquí. Ustedes lo ponen en sus diapositivas, cuando las bajen, como sería este 192 y el 142 de la LOG, para que lo tengamos ahí presente. El segundo párrafo de la LOG no es muy relevante para esto, pues dice, de infracción a este artículo se castigará con una multa de 25 quetzales a 100 quetzales que se imponerá al juez o a cada uno de los miembros del tribunal colegiado, salvo que la demanda haya sido por causa justificada a juicio del tribunal superior. En esta causa será constar en autos para el efecto de su calificación. ¿Tienen alguna duda en cuanto a la vista? A mí me quedó un poquito no muy claro qué era el auto para mejor fallarle. Perdón, esto no lo hemos, esto no lo podemos ver todavía, perdón. Estamos viendo la vista, disculpen. La vista es la que estamos viendo, perdone. La vista. Lo que tenemos que ver ahorita es la vista, no el auto para mejor fallar. Entonces sí había puesto bien el fundamento ustedes. Es que miren, ¿saben por qué me pasa esto? Porque me meto a aceptar a los compañeros que están afuera. Y tenemos órdenes que nosotros no dejemos entrar a nadie después de la hora. Yo siempre los dejo entrar por cuestiones de respeto, de ética. Pero por eso fue que me salí de aquí. Entonces, el auto para mejor fallar lo vamos a explicar a continuación. Ahorita lo que nos queda explicar es que hay dudas en cuanto a la vista. Es lo que me interesa. La vista sí, todo claro. Bueno. Entonces, analicemos la siguiente etapa procesal, que es el auto para mejor fallar. ¿Sí? Finalizada la vista, hay un plazo de 15 días. Si el juez lo estima oportuno, lo puede invocar para dictar un auto para mejor fallar. Ese auto para mejor fallar, el objetivo de ese auto para mejor fallar es que el juez no tiene bien claro cuál es la tesis a la cual debe adherirse y debe declarar su lugar. El juez no sabe si declarar con lugar la demanda, o si no sabe si declarar con lugar la contestación de demanda y interpretación de excepciones perentorias. Entonces, el juez de oficio, y acuérdense que este es un proceso cuyo principio dispositivo, es decir, las partes a solicitud o requerimiento de estas van tramitando el proceso. En este proceso, el juez de oficio, cuando necesite determinar, esclarecer el derecho de los litigantes, y cuando habla de esclarecer el derecho de los litigantes, es que el juez tiene que inclinarse por alguna de las dos tesis, ya sea por la pretensión o por la contestación de demanda y interpretación de excepciones perentorias. Entonces no sabe a cuál de las tesis inclinarse, entonces necesita esclarecer el derecho de los litigantes, entonces el de oficio va a ordenar que se practiquen ciertas pruebas, y solo son las que establece el artículo 197.
que se practique cualquier reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento, estamos hablando de un reconocimiento judicial, que es cuando el reconocimiento judicial, lo vamos a ver más adelante, que es una diligencia de prueba cuyo objetivo primordial es determinar el estado de personas o cosas, cómo se encuentran, en qué estado están. Podríamos pedir un reconocimiento judicial en estos momentos para establecer pues, qué es lo que hay aquí en este estudio que yo tengo. Si hay una computadora, si hay un escritorio, si hay una librera, qué es lo que hay aquí adentro. ¿Qué dimensiones tiene este estudio? Entonces puede ser que alguno de los reconocimientos que se practicaron no sean suficientes y el juez quiera que se practiquen otro reconocimiento que no haya sido pedido por las partes o que se amplíen los que ya existen, que se practique al cualquier avalúo, ¿verdad? Un avalúo va a ser pues un elemento de prueba documental cuyo objetivo es determinar el valor de un bien o cosa que se va a practicar por un experto evaluador, ¿verdad? O sea, puede practicar cualquier reconocimiento o avalúo que no se haya practicado dentro del proceso y que sean necesarios o que se amplíen los que ya se hubieran hecho. Y también pedir que se traiga a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso, de las actuaciones de las diligencias de prueba que ya se practicaron. Esto con fundamento en el artículo 197. Bueno, 197 de la ley, El Código Civil, el Código Procesal Civil. Perdón. Dice auto pero mejor fallar. Quiero decirles que el auto para mejor fallar no es obligación del juez dictar un auto para mejor fallar. Es de carácter discrecional. Si el juez dicta un auto para mejor fallar, no existe ningún medio de impugnación, ningún recurso con el que nosotros podamos evitar que un órgano superior o que el mismo juez dé marcha atrás. Es de carácter discrecional y media vez el juez lo dicte, se tienen que practicar los reconocimientos o avalúos que él ordena que no se practicaron o ampliar los que se han hecho o se aclarará cualquiera a la vista, cualquier actuación de prueba que él necesite que se aclare. Dice auto para mejor fallar. Los jueces y tribunales antes de pronunciar su fallo, dice, podrán acordar para mejor prever, dice aquí. Dice que se traiga a la vista cualquier documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes. Dice que se practique cualquier reconocimiento o avalúo que consideren necesarios y que se amplíen los que ya se hubieran hecho. ¿Sí? Traer a la vista, dice, cualquier actuación que tenga relación al proceso. Entonces van a mandar a traer, en primer lugar, un documento que crean conveniente para esclarecer el derecho de los litigantes, que es un documento que no fue ofrecido por los sujetos procesales. Que se practique cualquier reconocimiento o avalúo no ofrecido por los litigantes o que se amplíen los que ya se practicaron. Y que se traiga a la vista cualquier actuación que tenga relación con el proceso. Cualquier actuación, ¿qué actuación? De naturaleza probatoria. ¿Sí? Cualquier diligencia de prueba. Dice, estas diligencias se practicarán en un plazo no mayor de 15 días, dice. Contra esta clase de resoluciones no se admitirá recurso alguno, ya lo tienen bien claro, ¿verdad? No se admite recurso alguno y las partes tendrán en la ejecución de lo acordado una más intervención que el tribunal les conceda, ¿verdad? Y básicamente ese es el auto por fallar, ¿verdad? No sé si hay alguna duda. Mayer, no sé si ya está bien. Entonces, al finalizar la vista, en la audiencia, digamos, al finalizar la audiencia, ahí es donde el juez dice que va a dictar auto para mejor fallar. Cuando el juez emite el decreto, en donde tiene por evacuada la audiencia de vista, que haya sido por escrito, haya sido oralmente en el tribunal, haya sido con público o sin público, emite un decreto. Y en ese decreto el juez va a decir se tiene por evacuada la vista y se dicta auto para mejor fallar con el objetivo de esclarecer el derecho de los litigantes y para esto se ordena que se amplíe el reconocimiento tal, que se amplíe el avalúo tal, que se traiga a la vista un documento tal, o que se practique el reconocimiento sobre tal cosa, o que se practique el avalúo tal, o que se traiga a la vista la diligencia de prueba tal y tal para poder inspeccionar de una mejor y adecuada forma. Después... Gracias. Si tenemos alguna duda, compañeros.
Bueno. Entonces, ¿se hace por decretos o por autos? Es un decreto. Es un decreto porque es una resolución de mero trámite en donde el juez va a tener por evacuada la vista. Se va a dictar un decreto que es una resolución. El juez no necesita dictar un auto, porque el juez no está resolviendo ninguna incidencia que no sea el asunto principal. No está resolviendo excepciones previas, no está resolviendo ningún recurso, ni nada. Simple y sencillamente emite un decreto en donde él tiene por evacuada la vista y en ese mismo decreto, pues él puede ordenar que se practique el auto para mejor fallar dentro de los 15 días siguientes. Sí, pero es un decreto. Bueno. La sentencia es la resolución, eso ya lo habíamos dicho ya, esta la sentencia ya la definimos. A ver, ¿qué es la sentencia? A ver, vamos a ver, a preguntarle a alguien por aquí. A ver, Jaime Aquino, ¿qué es la sentencia? No sé, debe ser, es como el fallo o la resolución que el juez dicta. Ok, hijo, pues sí, la verdad que es la resolución final, ¿verdad? A ver, pero, ¿qué es la sentencia? Eso ya, en jóvenes, eso ya lo explicamos. Eso ya lo explicamos. Ludwig Esaú. ¿Sí? La pregunta de qué es la... ¿Cuál es la pregunta que hizo? Si se podría ser tan amable de explicarnos qué es la sentencia. Bueno, la sentencia entiendo yo de que es ya la decisión final que toma el juez sobre la tesis que presentaron las partes. Ya habiendo tenido a la vista las pruebas que presentaron las dos partes. Bien. Y ahí se toma la decisión final del proceso. Muy bien, Ludwig, la verdad que lo explicó muy bien. La resolución final, en la cual el juez va a resolver la tesis de las partes, el juez va a resolver el asunto, va a resolver la pretensión, va a resolver las excepciones y va a establecer qué es lo que a dónde él va a inclinarse. Si va a declarar con lugar la pretensión o si va a declarar con lugar la contestación de la demanda. Excelente. Por favor, los que no se hayan apuntado, les voy a volver a dejar el link ahí para que por favor se apunten. Después no me vayan a decir que no les doy oportunidades aquí, porque la verdad que ya voy publicando esto 1, 2, 3, 4, 5 veces. Los que no se han apuntado, por favor, apúntense. La verdad que, bueno, pues la sentencia es la resolución final, ¿verdad? La que le va a disipar el asunto, la que va a disipar el derecho controvertido, la que va a resolver, declarando con lugar la demanda, declarando sin lugar la demanda y declarando con lugar la contestación de demanda y las decisiones perentorias, es lo que le va a poner fin al proceso de conocimiento. A ver, Astrid Isabel, veamos el artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Qué artículo dice, Lick? ¿198? Veamos el 198, por favor. Bueno, lo voy a leer yo porque... Efectuada o vencido el plazo de auto para mejor fallar, se dictará la sentencia conforme a lo dispuesto
Incluso la compañera ya ubicó, estaba ubicando el artículo. Sí, Lick, estaba ubicándolo, pero no escuchaba bien. Léalo, por favor. Artículo 198. Sentencia. Efectuada la vista o vencido el plazo del auto para mejor fallar, se dictará sentencia conforme a lo dispuesto en la ley constitutiva del organismo judicial. La ley constitutiva del organismo judicial, que ya no existe, que hoy es la ley del organismo judicial, es el artículo 142 que ya leímos con antelación, cuando analizamos un poquito lo del auto, pero mejor por lo de la vista. Aparte de tener el fundamento de la vista, también tiene el fundamento de en cuánto tiempo se dicta sentencia. Y el artículo 142 dice plazo para resolver. Las providencias o decretos deberán dictarse a más tardar al día siguiente que se reciban las solicitudes. Los autos dentro de 3 días, y dice las sentencias dentro de los 15 días después de la vista. 15 días después de la vista. El artículo 143 establece los requisitos de toda resolución, que dice toda resolución judicial llevará necesariamente el nombre del tribunal que se dicte, el lugar, la fecha, su contenido, la cita de leyes y las firmas completas del juez, del magistrado, de los magistrados en su caso, del secretario, o solo de este, cuando este esté legalmente autorizado para dictar providencias o decretos de puro trámite. El artículo 147 establece el requisito de las sentencias. Dice redacción. Las sentencias se redactarán expresando, dice, nombre completo, razón social o denominación y domicilio de los litigantes, en su caso, de las personas que los hubieran representado, el nombre de los abogados o de cada parte. Clase y tipo de proceso, el objeto sobre el que versó, en relación a los hechos, se consignará en párrafos separados, resúmenes sobre el memorial de demanda, su contestación, la reconvención, las excepciones interpuestas, los hechos que se hubieran sujetado a prueba. Las consideraciones de derecho que harán mérito del valor de las pruebas rendidas y de los cuales de los hechos sujetos a discusión se estimen probados. Se expondrán asimismo las doctrinas fundamentales de derecho y los principios que sean aplicables en el caso y analizarán las leyes que se apoyen en los razonamientos en que descanse la sentencia. La parte resolutiva que contendrá las decisiones expresas y precisas congruentes con el objeto del proceso. Yo les había publicado esto, ¿verdad? Ya hemos publicado en Classroom una sentencia, un decreto y un auto, ¿verdad? A ver. No, Lick, ¿No? eso no está publicado como son. ¿No les habíamos publicado? Bueno, entonces los vamos a publicar por No, ahí. Lick. Vamos a publicar. También un escrito de vista para que miren cómo es. Un escrito de, perdón, un escrito de, para que vean cómo se evacuó la vista. Un auto, para mejor fallar. No, un auto para mejor fallar lo dicta el juez. Un escrito de vista. ¿Cómo se evacúa una vista? Y si tenemos la oportunidad, voy a ver si les consigo un auto para mejor fallar también. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? No, Lick. Bueno. Si tienen alguna inquietud, alguna observación, les gusta cómo estamos llevando la clase, ¿está bien? ¿Vamos mal? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Así está excelente, Lick, viendo doctrina, viendo artículos y viendo la práctica. Muy bien. Entonces ya les voy a subir algún auto, esas las tengo por aquí guardadas en alguna parte de este ordenador Apple, entonces les voy a buscar por ahí. Un decreto, un auto, una sentencia, un auto por mejor fallar y una vista, para que vean cómo se evacúa. Cómo se evacúa la vista. Bueno, entonces, desafortunadamente ya no tenemos mucho tiempo. Son las 19:07 y tenemos que desconectarnos a las 1:15 porque en lo que grabamos la clase y todo, entonces es el problema, ¿verdad? Que si no lo hacemos ahora, no puedo dejarle su clase ya lista. Para que ustedes puedan ver su grabación. Los compañeros que no se anotaron, les publico de nuevo la lista ahí para que se publique. Entonces, compañeros, para mí ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Y nos vemos, si Dios lo manda, el próximo jueves
Gracias por haberme permitido llegar hasta sus hogares. Que tengan ustedes una feliz noche. Feliz noche, Leca.